Yo soy Mili Valdivia y les voy a hablar sobre qué es un sistema de medición. Pero para empezar creo que es necesario saber qué es un sistema, qué es medición, de ahí saber qué es un sistema de medición y lo que se deriva de esto. Y bueno, ¿qué es un sistema? Se puede decir que es un conjunto de elementos con relación de interacción o interdependencia que le confieren entidad propia al formar un todo unificado. Y bueno, un sistema puede ser cualquier objeto, cualquier cantidad de materia, cualquier región del espacio, etc. Seleccionado para estudiarlo y aislarlo mentalmente de todo lo demás, así todo lo que lo rodea es entonces el entorno o el medio donde se encuentra el sistema. El concepto de medición se refiere a la acción y resultado de medir, y por medir se indica la acción de comparar una determinada cantidad con su unidad respectiva, con la clara finalidad de conocer cuántas veces la segunda se encuentra contenida en la primera. Un sistema de medición es la colección de operaciones, procedimientos, instrumentos de medición y otro equipo con software y el personal definido para asignar un número a la característica que está siendo medida. Y bueno, para definir medida es como la acción y el efecto de medir. Por ejemplo, la acción de medir es un poco confuso en cuanto medir fue como la acción, o sea, el proceso, pero la medida es como ya lo establecido. Por ejemplo, una mesa tiene 80 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, entonces la medida es lo que te indica si, por ejemplo, en este ejemplo, si la mesa cabe en determinado espacio. Lo que determina a la medida es su unidad de medida, y la unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. Cualquier valor de una cantidad física puede expresarse como un múltiplo de la unidad de medida. Todas las unidades denotan cantidades escalares, y existen muchos tipos de medidas, o de unidad, bueno, más bien de unidad de medida. Bueno, existen muchas unidades de medida. Están las medidas de longitud, que por ejemplo se vean el milímetro, la pulgada, el metro, etc. Las medidas de peso, kilogramo, libra, gramo, medida de volumen o capacidad, que es el litro, la onza, el metro cúbico. La unidad en tiempo, por ejemplo el milenio, un año, la era, etc. La vida diaria estamos casi midiendo todo el tiempo, aunque a veces es inconsciente o a veces conscientemente. Por ejemplo, en mi caso, 5 ejemplos de cómo mido en mi vida cotidiana. Por ejemplo, mido el tiempo. En cuanto me levanto, mido cuánto tengo para arreglarme, para preparar mis cosas para la universidad, y mido el tiempo que voy a trasladarme de mi casa a la universidad. También, no sé, puedes medir la cantidad de agua, los litros que tomas al día. No sé, en la vida diaria, bueno, desde que, no sé, te sientes incómodo haciendo o por ejercicio, pues mides el peso de la persona y cuánto podrías bajar, o si estás en tu peso. O sea, lo tienes que estar como midiendo de acuerdo a las estadísticas de tu masa corporal, altura, etcétera. En cuanto al carácter, no sé, a veces te tienes que medir y como limitar, y es como un tipo de medida, aunque a veces no lo tomamos como en sí como una medida, pues, de lo que estamos acostumbrados. Como último ejemplo, yo como arquitecta, bueno, estudiante de arquitectura, tengo que medir un espacio con los instrumentos adecuados que me brinden la medida más exacta o exacta para yo crear un plano y con eso tener como una base de datos digital sobre ese espacio por futuras modificaciones, remodelaciones, etc. Bueno, seguro hay muchísimas más formas de medir y cada quien depende de su vida, frecuenta más unas, o depende de tu profesión, frecuentarás más otras. Pero bueno, yo creo que en nuestra vida hay cosas que nunca consideramos como medibles, como en mi ejemplo del carácter. Pero creo que de verdad sí son medibles. Por ejemplo, había una frase que Kennedy dice, que dice, todo se puede medir menos lo que vale la pena en la vida. Pero es como un poco ambiguo porque, no sé, si todos los humanos, por ejemplo, en un video que vi de TED,
Si todos los humanos pensamos que queremos llegar, lo que más queremos llegar es a ser felices, hay que como tener bases y otras opciones para llegar a ser felices. Y bueno, este es como una institución que, que lo que hace es analizar el que todas las personas quieren ser felices, pues tienes que crear una nación que genere recursos que proveen al mismo tiempo el bienestar para brindarle a su gente. Pero lo que está pasando es que estamos utilizando demasiado esos recursos y estamos como sacrificando la tierra. Y esta institución lo que quiere hacer es como llegar a un objetivo en el que todos lleguemos a ser felices, que es lo que más nos importa, pero con una medida de estos recursos. O sea, sí, no como aprovecharnos más de estos, ¿no? Y, por ejemplo, hacen una estadística de como encuestas a las personas de qué es lo que más quieren llegar a ser, y pues es como la felicidad, la salud, el amor, el dinero, pero lo que más es la felicidad. Y para llegar a la felicidad es como la derivación de necesitas del amor, la salud, un poco de, o sea, de dinero, que no es lo más importante, pero muchas veces la falta de dinero te genera como depresión o por no poder sacar adelante. Pero a lo que voy, el punto de esto es que se necesitan medidas de estos recursos para llegar a algo. No sé si me voy a explicar. Entonces, por ejemplo, en unos países como Costa Rica aumentaron la educación y la salud, y el nivel del país en cuanto a felicidad y en cuanto al confort y el bienestar ha aumentado. Entonces, como el objetivo de esta institución es llegar a eso, pero con todos los países, todas las naciones. Y bueno, espero que más o menos con estos ejemplos y con estas definiciones haya quedado más o menos lo que es un sistema de medición. Y gracias.